Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Y la receta de hoy vamos a preparar con un ingrediente que siempre nos sobra y no sabemos qué hacer, con arroz. Es bien maravillosa esta receta. Entonces esta receta es bien fácil, bien práctica, con ingredientes que generalmente tenemos ahí en la nevera y vamos a aprovechar bastantes ingredientes que tengamos y va a quedar espectacular. Entonces yo voy a comenzar con la ayuda de una licuadora, pero antes no se le olvide inscribirse a nuestro canal, es muy importante para nosotros conseguir 100.000 inscritos, que es nuestra meta de hoy. Queremos mucho llegar a esos inscritos, entonces apoye bastante nuestro trabajo. Entonces vamos a dar inicio. En esta licuadora yo voy a comenzar colocando 2 tazas de arroz. Ese es un arroz que me sobró, de hecho yo lo hice con zanahoria. Entonces voy a aprovechar todo. Si usted tiene arroz blanco puede hacerlo, si usted lo quiere hacer en el mismo momento también puede hacerlo. Entonces con este arroz que nos sobra vamos a hacer unas bolitas de arroz muy deliciosas. Yo voy a freírlas, usted también puede hacerlas en el horno, en la air fryer, en todas quedan maravillosas. Vamos a colocar 2 huevos, clara y yema, y vamos a adicionar, este ingrediente es opcional, 100 gramos de queso mozzarella o queso parmesano. Si usted no quiere, no necesita adicionarlo. Lo voy a hacer para darle más sabor. Lo tengo picado así en cubitos. Y ahora aquí yo tengo 100 mililitros de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir hidratando esto aquí. Yo no la voy a colocar toda. Según vaya viendo la necesidad, vamos a ir licuando. Abrimos, yo les voy a mostrar todo este proceso. Mezclamos y continuamos para que de pronto no se nos vaya a dañar la licuadora. Entonces vamos a comenzar. Vamos a abrir y vamos a dar una mezclada aquí. Vamos a mezclar bien estos ingredientes para no forzar mucho, no ir a dañar la licuadora. Muy importante ir haciendo esto con paciencia. Bueno, y miren la consistencia. Él nos queda más como si fuera una especie de puré de papa. Entonces vamos a ir haciendo eso con calma, tampoco se demora mucho, pero para que no forcemos mucho la licuadora. Si tiene un procesador de alimentos también puede hacerlo. Ahora entonces vamos a colocarlo en un recipiente, que aquí vamos a terminar de mezclar con los otros ingredientes. Bueno, entonces miren la consistencia. ¿Por qué nos debe quedar de esta manera? Porque así no vamos a necesitar usar harina de trigo. Algo bien especial que de aquí no vamos a usar es harina de trigo, y miren cómo nos va quedando. Miren, ya está bien consistente. Entonces aquí mismo yo voy a colocar media lata de maicitos. Vamos a comenzar a incrementar bastante este sabor. Media zanahoria pequeña rallada, solo para darle más colorcito, más sabor, porque ustedes saben que mi arroz ya tenía un poco de zanahoria rallada, pero se puede incrementar. Adicionamos cilantro a gusto. Si no le gusta el cilantro, para que le dé un toque verde bien especial, puede colocar perejil, y voy a colocar cebolla de rama también. Esto a gusto. También puede retirarla si no le gusta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a mezclar bien nuestros ingredientes. En este punto, después de que... Y ahora aquí, ¿yo qué voy a hacer? Para que sea más destacado, voy a colocar arroz. Yo aquí tengo bien poquito, voy a usar 50 gramos. ¿Para qué? Para que él quede más destacado al momento de hacer estas bolitas. Como ya el otro quedó triturado, entonces es solo mezclar, y el otro es el que nos va a dar esa liga. Bueno, entonces miren cómo nos queda esta masa. Mi arroz está en el punto perfecto de la sal, entonces solamente voy a acrecentar que pimienta negra, un poquito para darle un toquecito más delicioso. O sea, aquí también puede colocarle ajo en polvo, puede colocarle orégano, se puede jugar aquí con esos sabores, que esto es maravilloso. Entonces miren, una masa bien fácil de hacer, no usamos harina, muy importante realzarlo. Entonces ya vamos solamente a freírlos y son maravillosos. Mientras que vamos haciendo este proceso, aproveche ya, baja rapidito y le da me gusta a esta receta para que pueda llegar a muchísimas más personas. Entonces vamos a dejarlo aquí separado
y vamos a comenzar a hacer estas tortas para ustedes ver cómo son de fácil. Entonces yo voy a comenzar con 2 cucharas soperas. Usted también lo puede hacer en las manitos, que es bien fácil de manipular. Yo lo hago aquí bien fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la propia cuchara vamos puliendo estas bolitas. Bueno, entonces ahora yo ya tengo aquí una olla con aceite. Vamos a colocarlo más o menos a una altura de 2 dedos. Yo ya comencé a calentar este aceite. Cuando le pongamos un palito y salgan burbujas, está en el punto perfecto. Vamos a adicionar estas bolitas de arroz. Ellas nos deben cubrir más o menos así las bolitas para que ellas no queden muy encharcadas de aceite. Tati, puede hacerlo en el horno. Puedo hacerlo en el horno, puede hacerlo en el horno, puede hacerla en la air fryer y le queda perfecto. Yo voy a colocar 4 para que no baje mucho la temperatura de este aceite. Bueno, voy a probar esta receta. Está un olor maravilloso. Mm, 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 mm. Sensacional. Nota 10 de 10 para esta receta. Está maravilloso. No estoy sin palabras. En el punto perfecto. Aprovechamos bastantes ingredientes de ahí de la nevera. Entonces haga ya esta receta. Tengo certeza que lo va a sorprender. Sin harina. Geniales. Entonces, no se les olvide inscribirse a nuestro canal. Es muy importante para nosotros continuar creciendo, continuar trayendo nuevas recetas. Queremos llegar a 100.000 inscritos y solo es posible con la ayuda de cada uno de ustedes. Dele me gusta a esta receta para que podamos llegar a muchas más personas y active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao. Me voy a quedar comiendo eso aquí. Qué lindo.